a un ingeniero en sistemas de información que es experto en inteligencia artificial, en ciencia de datos y Big Data. Ha escrito libros, uno se llama Invisible, otro que se llama Cómo piensan las máquinas, y hay un dato muy interesante que se está verificando en los últimos tiempos, donde mucha gente que tiene más facilidad con estas tecnologías, generalmente los jóvenes, se van volcando a la famosa IA, a la inteligencia artificial, para, bueno, hacer terapia, para hacer terapia. Así que ya está Freddy Vivas, aquí en nuestro panorama nacional, Chelo Ayala y nuestro equipo, te saludamos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy Gracias por el bien, qué llamado. gusto saludarte, gracias por atendernos tempranito. Y bueno, aquí te cuento, estamos hablando desde la base Esperanza, en la Antártida Argentina, y te cuento que aquí el Servicio Meteorológico nos dice que la temperatura es de 2 grados un décimo y la sensación térmica de 0 grados con 6 décimos. Y es un señor que yo veo que va al termómetro, hace unas líneas, escribe algunas cosas, arma eso. Eso va a ser una profesión que va a quedar en el pasado también. Todo lo va a ocupar la inteligencia artificial, que cada día parece ocupar más espacio en nuestra vida. Bueno, la inteligencia artificial, tal cual decís, es una tecnología que viene creciendo muchísimo. No sé si ese trabajo va a estar hecho por un humano, una máquina en el futuro, pero sí lo que sabemos es que es una tendencia que está creciendo muchísimo. Y en principio, la verdad es que la mayoría de las veces estas tareas son complementos, son herramientas que pueden ser copilotos del trabajo humano, aunque esto como siempre en el medio de una revolución industrial, porque estamos literalmente trabajando en este contexto, o sea, es una revolución del trabajo, específicamente de la industria del conocimiento, donde aparecen nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial en muchos ámbitos que por ahí nos parecían imposibles. Nos parecía que la robótica o este tipo de herramientas iban a llegar para, digamos, posicionarse, por ejemplo, en los trabajos más de fuerza o en los trabajos, digamos, físicos, donde un robot podía levantar algo pesado o hacer una tarea peligrosa. Pero claro, lo vemos atravesando todo, la salud mental, por ejemplo, como decía en el anterior, ¿no? Sí. Y ahí el tema de la salud mental, que era lo que estábamos comentando al inicio de la nota, puede finalmente este sistema artificial, que en definitiva tiene la capacidad de generar estos, y meto comillas y decime si son pertinentes, razonamientos para poder acompañar terapéuticamente a alguna persona que tiene alguna dificultad en algún momento? Claro, sí, las comillas están muy bien porque cuando hablamos de inteligencia artificial estamos pensando en algoritmos, estamos pensando en matemática, estadística, software, ¿no? Pedazos de código de programación que hacen cosas, digamos, hacen cálculos, hacen aproximaciones, hacen predicciones, pero no piensan. De hecho, mi primer libro, Cómo piensan las máquinas, justamente el nombre está puesto para debatir o para llamar la atención, digamos. Hablaba Alan Turing, uno de los padres de la computación, en los 30, en los años 40, ya hablaba de todo esto. Una máquina puede pensar, es esa pregunta. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, hay muchos usos distintos en muchas tecnologías distintas, pero una de las que más se desarrolló es la capacidad del lenguaje, lo que se conoce como procesamiento de lenguaje natural, que es la capacidad que tienen las máquinas de escribir texto o generar texto con una gran precisión. En esto que hace, donde escribe una palabra y escribe la siguiente usando estadística, Sí, diciendo cuál es la siguiente mejor palabra claro. para poner acá al lado que tenga sentido. Pero no quiere decir que esta máquina esté pensando en términos como nosotros lo entendemos, sino que está haciendo algo diferente. Ahora, eso lo que puede generar es que lo que estás viendo es un texto que parecería estar escrito por humanos, que tiene una alta precisión, y por eso mucha gente lo usa para escribir canciones, para interactuar como si fuese
un amigo que está del otro lado, y bueno, una aplicación que se está viendo es esto de, por ejemplo, hay una herramienta que se llama character.ai, que la gente lo está usando como si fuese un psicólogo. Dice en la información que se está mencionando de esta herramienta puntualmente, 28 millones de mensajes en menos de un año, de gente que está buscando ayuda mental. La herramienta no solo, yo la probé hace varios meses, no está creada para esto específicamente, para que sea un psicólogo. Está creada para interactuar con personajes. Por ejemplo, podés charlar con, no sé, Elon Musk, podés charlar con un historiador, o sea, con simulaciones de esos personajes, y también hay de psicólogos, y evidentemente uno de los usos que más lo está probando las personas está relacionado a eso, así que está hablándonos de un problema de salud que es global, ¿no? Hay este abordaje de la salud mental por parte de la inteligencia artificial nos plantea, qué sé yo, un interrogante que puede ser cuáles pueden llegar a ser los límites de uso, ¿no?, de este tipo de tecnologías. Sí, totalmente. Yo pienso que, al menos como norma general, yo me lo imagino como una herramienta más, como un complemento, como decía al principio. Por ejemplo, me acuerdo en la época de pandemia que cuando había que chequear si podías haber contraído COVID, se usaban algunas aplicaciones que de hecho se crearon en Argentina para hacer evaluaciones rápidas. Por ejemplo, había un proyecto que se llamaba IATOS, que vos tosías a una especie de WhatsApp, digamos, tosías, y la tos analizaban tu tos Sí, para intentar identificar la probabilidad de que tuvieras COVID. Analizaban miles y millones probablemente de audios de gente que había tenido COVID, y esas toses le daban un porcentaje bastante preciso. De hecho, fue una idea premiada en el mundo como innovación. Y ese es un ejemplo también, que no quiere decir que va a reemplazar al médico, sino que es una herramienta de diagnóstico ágil, digamos, desde la casa de una persona. Esa lógica creo que es la que debería enfocarse. También hay que decir que la inteligencia artificial todavía no está reglamentada mundialmente, no hay una ley que está trabajando en eso. En Europa, durante este año, durante el año pasado, en realidad, se armó un borrador que ya está aprobado para decir, estas son las cuestiones donde sí se puede usar inteligencia artificial o no se puede, con determinadas limitaciones que son necesarias también, no solo la ética, sino también la responsabilidad legal, ¿no? ahí pensaba la situación, por ejemplo, de la justicia, ¿no?, donde hay códigos donde las leyes se aplican, y pensaba que un juez puede llegar también ser una especie de inteligencia artificial, ¿no? Se podría aplicar, digo, para empezar a soñar un poco, o a imaginar más que soñar lo que puede llegar a ser una aplicación de este tipo, ¿no? Hacer simulaciones de tribunales de justicia, incluso se podría todo. Sí, de hecho en el mundo ya hay aplicaciones de ese estilo. Para mí, realmente cualquier tipo de aplicación de herramienta creada seriamente, y cuando digo creada seriamente me refiero, por ejemplo, a que tomó fuentes de datos correctas para ser entrenada. Una inteligencia artificial tiene que entrenar con datos, y esos datos tienen que ser verdaderos, correctos, y se tiene que asegurar la calidad de todo eso a la hora de tomar una decisión basada en datos, en información generada por la inteligencia artificial. Entonces, ese concepto de calidad tiene que estar ahí. También tiene que ser auditable, también tiene que ser explicable, se puede tener que entender cómo razona, en las comillas que vos hacías acá, ¿no? Cómo razona la inteligencia Sí. artificial. Y todo eso está hecho correctamente. Puede ser una gran herramienta, por ejemplo, para acelerar el tiempo de la toma de una decisión. No necesariamente diría de que un abogado o un juez puede ser directamente una inteligencia artificial. Sí, lo que digo es que sería una gran herramienta, una gran idea usarla como un soporte a la toma de decisión, para, en vez de tardar días o horas, capaz segundos,
para tener información que vos digas, bueno, esto es lo que necesitaba entender rápido para apoyarme, ¿no? Ese es el uso que también hoy se está dando en el mundo corporativo. Las grandes empresas del mundo usan estos algoritmos, en general no como la decisión final, sino como un soporte para entender rápido una realidad, ¿no? Estamos hablando con Freddy Vivas, ingeniero en sistemas de información, experto en inteligencia artificial, ciencia de datos y Big Data. Te saluda Mariana Gil Laborde, Freddy. Freddy, Hola, buen Mariana. día, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué te tal, va? Mariana? Te estaba escuchando, ¿no? Atentamente este diálogo que tenían con el Chelo y me pregunto, ¿no? Cuando uno interactúa tanto con la inteligencia artificial, lo primero que surge es la idea de cuánta información nuestra van teniendo, principalmente cuando uno habla de cosas muy personales, ¿no? Sí, tal cual. Mira, pasó que, por ejemplo, ChatGPT, que es la herramienta más conocida de inteligencia artificial, claro, se denunciaron, podríamos decir, casos de mal uso, que hicieron incluso que algunos países prohíban esta tecnología. Por ejemplo, en Italia se prohibió el uso durante un tiempo, no sé si ahora sí está restringido, pero, por ejemplo, yo conocí gente en empresas que particularmente subían información confidencial de las empresas también a ChatGPT. Y eso es incorrecto. O muchas otras herramientas tipo ChatGPT. Cuando vos le das información a estas plataformas, también tendríamos que leer los términos y condiciones que hacen con nuestros datos. Los comparten. ¿Hasta dónde podemos confiar en eso? Es muy importante y está relacionado para mí con un concepto que me gusta decirle ciudadanía digital, que la ciudadanía digital es cuando uno, digamos, va creciendo en su vida, vas aprendiendo determinadas obligaciones y responsabilidades de ciudadano, no vas a cruzar la calle por acá, no vas a tirar la basura en este lugar en este horario, hay cosas que uno aprende dentro del mundo digital, es lo mismo. ¿Qué cosas vas a poner en las redes? ¿Qué información vas a ceder? ¿Cuál sería un buen protocolo de comunicación, de hablar con alguien? No vas a sentar a nadie en las redes por más que no la conozcas, o no existe el anonimato. Entonces, toda esa ciudadanía se debería entrenar en las personas desde chicos a ancianos, y eso todavía nos falta. Ese entendimiento nos va a dar mucho más responsables para las herramientas. Freddy, queremos agradecerle, ingeniero en sistemas de información, Freddy Vivas, haber estado aquí en el Panorama Nacional de Noticias en la mañana, bueno, y abrir un poquitito y entender un poquito más a esta inteligencia artificial que en definitiva ya es parte de la humanidad moderna. Un fuerte abrazo. Abrazo para ustedes, gracias.